Empieza ya el declive de la carrera de Alberto el Patrón. Tan pronto empezaron los efectos negativos en el mundo independiente que ya empieza a deslindarse de él. Algunas promotoras ya están anunciando cancelaciones, obviamente, de participar en las próximas funciones de este fin de semana, de esta semana o la que sigue. Y de hecho, aún peor, The Crash ha anunciado que prescinde totalmente de los servicios de Alberto el Patrón, que va a rehusar a promoverlo. Es decir, ya no van a haber promociones de Alberto el Patrón en The Crash. Esto pasa a perjudicar también al Burger Boy, de quien recientemente se había hecho una alianza con el patrón y ya venía un proyecto, una ayuda mutua. Y es gracioso porque Alberto el Patrón, antes de que tuviera que tener esos intercambios laborales en arriba del ring con el extinto de nombre Niño Hamburguesa, pues obviamente decía que le daba vergüenza que existiera un personaje así, con ese nombre, con esa apariencia física. Ya fuera de las filas de AAA, cuando yo te comentaba que parecía que Alberto estaba teniendo una racha de reflexión, de que se estaba encontrando a sí mismo, ¿no? Parecía que estaba encontrando ese equilibrio que al futuro podría servirle para que lo considerara AAA o WWE para llamarlo. Necesitaba seguir calmado, necesitaba mostrar una disciplina en su trabajo y en todos los ámbitos de su vida, de su carrera, para que lo reconsiderara. Muchos de sus fans, a los que les llaman viudas, los más encarnecidos, creían o querían que por lo menos lo llamaran a WWE. Y si no, de mínimo que se retirara en AAA. Pero yo te dije dos opciones. O bien, habría un kayfabe donde Alberto regresara como un técnico a vengar la traición del ojo completo. O definitivamente AAA y WWE no lo iba a llamar, no iban a volver a buscarlo. Te expliqué que le quitaron todo panorama televisivo, todo tipo de promoción en televisión grande, que es el punto medular para que un luchador se vuelva estrella. Gracias a eso Latin Lover se cotiza tan caro hoy en día. En el último podcast, de hecho, mencionaba Latin con Don Máscara Sagrada, mi ídolo por cierto, que la proyección que le quitaron a Máscara Sagrada original probablemente pudo haberlo perjudicado, pero afortunadamente en su caso no fue así, porque al tener ya esos pleitos con AAA, pero afortunadamente el público conocedor de aquellos tiempos lo cobijó y siempre pudimos identificar al profesor Leiva como el original Máscara Sagrada, y chamba nunca le faltó y el público siempre lo respaldó, pero no todo el mundo cuenta con lo mismo. Lamentablemente el historial de Alberto es negativo y ahora le quedaba en una entrevista de hace poco, no sé si fue en el sur del país, en alguna parte de, no recuerdo si fue en Quintana Roo, en alguna parte de por ahí. Él decía que sentía pues ahora respeto por el niño hamburguesa, que de hecho le había echado flores, que era pues un compañero, un trabajador y que pues había tenido, que en un momento se había expresado de alguna manera de él y ahora pues había tenido que trabajar con él y que pues era una persona profesional que le echaba ganas a pesar de las cosas. También de Hijo del Vikingo se expresó muy bien. Por eso te decía yo en uno de los últimos shorts, me parece que arrieros somos y en el camino andamos, porque tuvo que buscar una alianza con el ahora Burger Boy y ahora lamentablemente, a pesar de las ventajas que sí tenía Alberto, porque él sí podía participar con elementos de la AAA en promotorías independientes, cosa que no puede hacer el Burger Boy, ahora ya lo pasa a perjudicar porque de alguna manera estaba llamando la atención y vendía la ironía o el morbo de que participara con su otrora enemigo, con quien hizo mofa muchas veces, porque The Crash ha dicho que cero promoción, que va a borrar totalmente de su promoción, de su mapa, de su panorama. No sé qué tanto tardará WWE en quitarlo de su página, como en el caso de Chris Benoit, lo vas a ver en pantalla. Yo estuve buscando y todavía está como, bueno, me parece que él en su perfil todavía tiene que es former WWE, obviamente no creo que lo quite, pero en el caso de lo que es la galería de WWE como elementos, aún lo tienen.
este host que pone a los luchadores que han participado en la empresa, lo tienen como alumni, pero no sabemos en cuánto tiempo lo quiten. Y volviendo al tema de que si lo llamaba la AAA, que si lo llamaba la WWE, muchos youtubers, creo que prácticamente todos son hombres, te decían, te vendían humo de que iba a regresar, X teoría, y yo te dije que no, y te puse los hechos sobre la mesa, analizando muchos puntos importantes, de los cuales era obvio, improbable el 99% que WWE lo llamara. Dejó tirada una plaza de TNA Impact donde estaba también programado Penta y Phoenix en aquellos tiempos. Para el mercado estadounidense, para este tipo de inversionistas, obviamente dejar tirada la plaza laboral es una ofensa gravísima. No es como en México. No es como en México. Hay luchadores que a veces se van con la garantía. De hace días estaban acusando a Mr. Águila de que había hecho eso. El escándalo que pasó con Caris, que no dio el kilo con este pleito que tuvo con Diluvio Negro Jr., en fin. Y me acuerdo que llegaban muchas personas, obviamente viudas, fans de Alberto, y cómo me atacaron, me criticaron, tú cállate, eres mujer, tú qué sabes, tú no opines, etcétera. Yo ya les hablé en otro video, yo no soy fan nueva. De hecho, creo que llevo viendo más años lucha libre que cualquiera o que muchos de ustedes, que incluso a lo mejor todavía no habían nacido, de algunos de ustedes. A los que siempre me apoyaron, siempre me creyeron desde el principio, amigos que siempre están apoyando, les agradezco mucho, un pequeño paréntesis. Entonces yo te expliqué, te puse eso y a la vez te expliqué todo el push que estaba sucediendo con Hijo de Vikingo y por qué, que recapituláramos quién era la cabeza del roster en ese momento, o sea, la historia Chuy, Psycho, Vikingo, o sea, Chuy Parca, todo eso, hasta que el Vikingo llegó a ser cabeza de cartel, era muy querido. De hecho, hace días, hace como semana y media estaba viendo una función, ya de estas últimas, en donde el hijo del Vikingo, eran como 2 días antes de que se llevara la función donde se coló el flyer y antes de lo de la lucha con Alberto del el campeonato Mega, la gente estaba eufórica de recibir a Hijo de Vikingo. A Hijo de Vikingo lo amaban. Yo me acuerdo, o sea, muchos lo vimos y estuvimos ahí. Pero el encono, mal viajado, mal centrado, de desquitarse con quien no tiene la culpa, porque ahorita ya estamos viendo y muchos fanáticos lo están aceptando. El único culpable de lo que le está pasando es Alberto. Decían, Alberto tiene todo el dinero del mundo para tratarse cualquier problema mental, psicológico, cualquier afectación médica. Y es verdad, lo tiene, lo tenía. Recuerda que él decía que se embolsaba $500,000 a la semana. O sea, él trataba de decir en la granja o en otros lugares que a pesar de que ya no estaba en AAA, de que ya no tenía esa proyección televisiva, en las independientes o lo que hiciera, se seguía embolsando una buena cantidad de dinero. Y la verdad es que si somos realistas, era difícil que le diera el mismo estatus social, económico a su familia sin recibir esos ingresos. Digo, ya no ganaba tanto como estar en WWE, pero seguramente, probablemente haya sido el mejor pagado en su momento. Ahora, también recientemente, muchos fanáticos del sur del continente, de Centroamérica, Sudamérica, estaban contentos porque se empezaban a hablar de fechas de presentaciones de Alberto. Tengo algunos amigos con los que platico en mi canal de TikTok de aquellos lugares. Y sí, se presentó en Chile, se presentó en Bolivia. En muchos de estos lugares era realmente muy poca la afluencia. Había mucha esperanza de los fanáticos de Latinoamérica por ver a Alberto del Río, pero no había mucho público. Es en parte también el impacto negativo, ya no era el mismo arrastre por esa imagen violenta, porque no solo es lo de Page, que es grave, y que ahora muchos fanáticos están diciendo ahora le creo a Page. No es solo el insulto o el golpeteo al empleado de WWE, que coincide mucho con la agresión que Alberto le hizo a algunos fanáticos, por el cual también fue suspendido en AAA. Sea o no dentro del kayfabe romperle juguetes a niños. Algo que acaba de hacer, por ejemplo, ahorita el
Soberano Junior. Pero encima de todo, golpear a su actual esposa, y que aparentemente la situación estaba pues bien, ya te hace darte cuenta que todo lo que se ha dicho es verdad. Y es muy triste porque ya va a empezar, ya está empezando la ruina de su carrera. Se refugió, te digo, en las independientes. Luego se refugió en los reality shows. Buscó otro impulso televisivo. Yo en el video donde analizaba la pelea de Chuy Almada, te dije que esa necesidad de tener que diversificarse en otros negocios, y es algo muy inteligente, porque él sabía que no iba a volver a tener un lugar superestelar en la lucha libre. Para muchos también fue humillante que tuviera que buscar una alianza con alguien a quien no consideran de altura para ser un luchador, como el Burger Boy, y viéndolo ahora trabajar y unirse con él. Muchas cosas. Entonces ahora tampoco la televisión se va a arriesgar a contratarlo si es que él sale bien librado de esto. Patti Chapoy, a nombre de TV Azteca, lo verás en pantalla, acaba de publicar también en sus canales de TV Azteca que pide una disculpa por haber contratado a Alberto el Patrón para el programa de La Granja. Entonces cada vez se le cierran más las puertas. Si es que sale, si es que sale bien librado de esta situación, tal vez sí haya por ahí algún medio amarillista, como dicen ustedes, de lo peor en chismes, de la polémica más ruin y vergonzosa, que le interese tener a alguien polémico, como lo es Alberto el Patrón. Y da mucha tristeza que acabe así el panorama, porque como te dije en un show en el video anterior, era uno de los herederos de uno de los legados más importantes de los últimos tiempos en la lucha libre mexicana. Lamentablemente, otro ídolo, como lo es su padre, tampoco es una perita en dulce. También se comenta que, y está también en las noticias, de hecho, sí salió en las noticias, que agredió en aquel entonces a su entonces esposa, que también la agredió. Entonces es algo que parece que es tendiente en la familia Caras. El público estadounidense, los medios digitales estadounidenses, los insiders que reportan noticias de las cuales a veces luego nos enteramos nosotros, como Fightful, The Wrestle Observer, aunque ya Dave Meltzer a veces algunos opinan que ya no tiene tanta credibilidad, en fin, distintos medios digitales están comentando, y muchos fans se están avergonzando o se están burlando de decir, mira, este era ese luchador mexicano que estuvo en WWE y que esperaban los fanáticos de México que regresara a WWE. Esta es la clase de persona que albergaban la esperanza o que decían que merecía tener un retiro en WWE o de mínimo en Triple AAA, como dice Chelsea Green. Entonces ya su imagen está totalmente arruinada. Ya algunos van a hablar, algunos no van a hablar, algunas promotorías no van a decir nada, algunos compañeros no van a decir nada, algunos compañeros luchadores van a salir a decir. Ya algunos artistas o personas más media empiezan a burlarse. Alfredo Adame dice, ya ven, les dije que tenía razón, era un psicópata, un sociópata. El Conan Big también publicó algo burlón. Entonces, amigos, Alberto el Patrón se ha cerrado las puertas definitivamente en todos los panoramas posibles. Y pues de LM52, este proyecto que había encabezado Alberto recientemente junto con Dr. Wagner Jr., pues igual se va al traste, ¿no? Y todas las promesas que se le hicieron a gladiadores reconocidos por nosotros del Pancracio, ya con bastante lona recorrida, como el Tejano, Chessman, algunos de IWRG como Hellboy, Noisy Boy, a la diosa Quetzal, a Sagitarios, que también va empezando a repuntar, otros gladiadores que pues se van a quedar ahí nada más con las puras promesas de trabajo, Cinta de Oro, Metallic, incluso Carlito, Caribbean Cool, y bueno, pues ya ni para qué mencionar a los demás. Y ya ven que con esta próxima función que canceló esta promotora
de la que te digo que verás en pantalla anunciando que va a ser suplido con otra leyenda de gran calibre como es Blue Demon Jr. y su hijo. Es triste porque ya si se había abierto la esperanza de otra empresa, otra opción para ver lucha libre aquí en México, ya no existirá y peor aún, el trabajo que ya no van a tener estos luchadores. El Burger Boy mínimo, pues aunque no puede participar con nadie de AAA, ahorita tiene fechas en Estados Unidos. Te mostré unas fechas en Nueva York, imagínate nada más y nada menos, y acabo de ver una fecha en Texas. Él va a seguir trabajando y llegó allá sin ayuda de AAA ni WWE. Entonces, asuntos de la visa, pues yo creo que si es que eran esos, ya los arregló. Y si la burla que tenían de que no lo iba a lograr nada, pues no, te digo que el chico tiene su nombre. Tiene todavía fresca la pantalla. Y si te pones a dar cuenta, se dice que ese fan lo molestó, que él empezó y él reaccionó. En el caso de Alberto, ya es un caso de reincidencia de violencia doméstica y de violencia a fanáticos, porque no ha agredido solo una vez. Y ahora ya hasta las promotoras independientes de Crash, que le iba a dar un gran impulso, se ha deslindado. Y pues estarás viendo en la pantalla las promotorías que ya empiezan a deshacerse del nombre del patrón, de quien ya podemos ser testigos del fin. Y pues yo sí considero, yo soy fan del hijo de Vikingo, admiro todo lo que profesionalmente ha hecho. Creo que le deben una disculpa. Se le debe una disculpa al muchacho. Algunos dicen, ay, es que él también es un deudor alimenticio. Probablemente sí, yo creo que sí, sí es. Pero pues como algunos de ustedes también dicen, pues hay mucha diferencia, ¿no? Entre eso a golpear, no una, sino repetidas veces. Pues lamentablemente así acaba la historia o empieza el final de la esencia de la excelencia. Recuerda darle like, comparte, suscríbete. Esto es Máscara Ringside. Yo soy la Condesa.